Síndromes parietales. Los síndromes parietales son un conjunto de síntomas provocados por una lesión a nivel del lóbulo parietal que van a alterar los mensajes somatosensitivos y visuales recogidos de la periferia, especialmente con el control del movimiento que confunden al paciente. Vamos a recordar que se ubica en la circunvolución postcentral, en el segmento del lóbulo parietal. Como hemos hablado a lo largo de este tema, hablamos del área somatosensorial, área de Brodmann 312. Entonces esa es la representación del homúnculo sensitivo. Dentro de la fisiología vamos a recordar que es un procesamiento somestésico que es responsable de la capacidad sensorial para identificar sensaciones corporales. Entonces presenta sus áreas primarias que van a recibir estímulos que transmiten información sobre las sensaciones de dolor, vibración, temperatura, tacto, presión y movimiento. También las áreas de asociación somatosensitiva sintetizan e integran los estímulos sensoriales, permitiendo dotar el significado de cada una de esas sensaciones. Así también se puede encontrar en el sentido del gusto, en la corteza gustativa primaria, que es la encargada de la identificación de las sensaciones gustativas, la corteza gustativa asociativa, que es la encargada de atribuir los diferentes sabores. El control motor y la orientación espacial participan en la ejecución de movimientos gruesos y finos y se encarga de situar la posición espacial de los objetos y del cuerpo, permitiendo la relación de los movimientos precisos en el espacio y dirigiendo los movimientos hacia el objeto deseado. También interviene la memoria, con los procesos de memoria sensorial a muy corto plazo, así que es responsable del proceso de la codificación sensorial inicial. Así también intervienen las áreas 39 y 40 del lóbulo parietal izquierdo, que producen la integración sensorial multimodal de las distintas informaciones para realizar, por ejemplo, un cálculo aritmético. Entonces son todas estas áreas, como ven en la imagen, que intervienen en las sensaciones. Las zonas, el 312 de Brodmann, el área 43, la corteza parietal tanto gustativa como la del cálculo, como es el 5 y 7 y el 39 y 40. Ahora, dentro de las manifestaciones clínicas, vamos a denotar que tenemos las sensitivas, que son subjetivas, por ejemplo, como las crisis epilépticas, de semiología sensitiva, como son las parestesias, sensación de hormigueo, corrientes eléctricas, adormecimiento, etc. Y las objetivas, como son la hemianestesia, que es ausencia de la sensibilidad superficial y profunda y mixta, la hemihipoestesia, que es la disminución de la sensibilidad superficial y profunda de un hemicuerpo. Las sensoriales, dentro de las sensoriales están las visuales, como la hemianopsia homónima lateral, la cuadrantanopsia, y las alteraciones del gusto, como son las alucinaciones gustativas. También tenemos alteraciones en el esquema corporal. Estas alteraciones en el esquema corporal puede darse tanto en el hemisferio dominante como en el no dominante. Dentro de ellas vamos a
observar que las alteraciones del sensitivo parietales son la hemiasomatognosia, que es el desconocimiento de una mitad del cuerpo, ¿ya? Hemiasomatognosia significa que no conoce la mitad de su cuerpo, desconoce. Anosognosia es cuando el paciente ignora la existencia de la enfermedad en su cuerpo. También tenemos a la anosodiaforia, que es la indiferencia a la enfermedad o a la presencia de su lado afectado. Las alteraciones del esquema corporal en el hemisferio dominante. La llamamos, por ejemplo, a la autotopagnosia, que es la incapacidad de señalar, denominar y orientar correctamente las diferentes partes del cuerpo, ya sean propias o de otra persona, ¿ya? O sea, no puede mencionar qué segmento es el que estamos señalando. También tenemos la agnosia digital, que es la incapacidad para identificar los dedos de su propia mano, ¿no? Entonces repasen cómo se llama cada uno de los dedos en esta patología. Desconoce o no puede decir que este es el índice, este es el anular, el pulgar, etc. Otra alteración del esquema corporal es el desconocimiento de derecha e izquierda, donde el paciente no puede mencionar o decir si un miembro es derecho o izquierdo. O ha perdido esa facultad. Es probable que antes sí lo sabía, pero ahora ya no. Otra de las alteraciones son las praxis. Apraxia es la alteración de la planificación o planeación de los movimientos. Dentro de ellas, por ejemplo, tenemos a la apraxia ideatoria. Dentro de estos en la apraxia ideatoria presenta una incapacidad o pérdida de la habilidad de planear una acción o realizar un acto motor que había aprendido antes. Puede considerarse, por ejemplo, como una amnesia retrógrada o anterógrada. Se puede encontrar la apraxia, por ejemplo, en extremidades superiores y en apraxia de la marcha. O sea, que ya sabía caminar, pero cuando ya se para no sabe cómo hacerlo, ¿no? Entonces, sí, ya hemos repasado cuando hemos hablado justamente de las evaluaciones sobre estos temas, pero lo vamos a recordar de manera literal. También tenemos la apraxia constructiva, donde es un trastorno visomotor. Se relaciona con lesiones en cualquiera de los dos lóbulos parietales y se caracteriza por un defecto en la percepción visual. La acción propiamente no la puede realizar. Hay dificultades para, por ejemplo, copiar modelos, o sea, realizar un dibujo, una copia de un dibujo o pasar las letras, qué sé yo, copiando, ¿no? Esta es una apraxia constructiva. También tenemos a la apraxia idiomotora, donde no existe coordinación entre la formación de ideas y la actividad motora. Y la apraxia motora, en la que el paciente no puede realizar el movimiento. También tenemos alteraciones a nivel del lenguaje. En este segmento, si es que hay lesión, puede presentar una dificultad para escribir de forma espontánea, por dictado o por copiado, que también interfiere dentro de la apraxia constructiva.
Y también presenta la alexia, que es la dificultad para leer. Dentro de los síndromes que puede presentar, entre los síndromes parietales tenemos el síndrome de Hertzmann, que es una lesión del lóbulo parietal izquierdo, donde se observa para realizar una evaluación